Por lo tanto, amigos cristianos que están hoy día conectados aquí, si eres cristiano o eres cristiana, tienes dones. Que te quede súper claro eso. Tienes dones. Tienes al Espíritu Santo dispuesto a darte dones para servir. O quizás ya te ha dado dones, pero no te has puesto a servir y no sabes cuáles son tus dones. O quizás ya te ha dado dones y dejaste de servir. Por lo tanto, ya no estáis puliendo tus dones, ya no sabes cómo hacerlos crecer, ni otros están siendo edificados por tus dones. Mi deseo es que esta mañana el don del Espíritu Santo te traiga nuevamente a Cristo y te impulse a servirlo a Él y a otros con todos los dones que Él te da. Y hoy día, como te había mencionado en las veces anteriores, en 1 Corintios 12 al 14, vamos a tener una miniserie acerca de los dones espirituales, que Pablo se va a tomar estos dos grandes capítulos para enseñar a la iglesia qué son los dones, cómo se viven los dones, por qué, cuál es el más importante, etcétera, ¿ya? Todo lo que tú necesitas saber acerca de los dones espirituales, qué significa ser espiritual, etcétera. Así que eso vamos a estar viendo desde hoy día hasta el capítulo 14 en cuanto a los dones, ¿vale? Así que la pregunta lo que quiero hoy día que podamos responder es ¿qué son los dones espirituales? Esa es nuestra pregunta de hoy día y que quiero que te vayas lo más claro posible entendiendo qué son los dones espirituales. Y en base a este tema pueden haber muchas ideas dependiendo tu contexto de iglesia y por eso me encanta que nos metamos esto porque probablemente cada uno de los que está conectado hoy día tiene una idea diferente acerca de los dones espirituales. Ya sea que tengan muchas ideas o no entiendan nada, pero cada uno de nosotros, por nuestros diferentes contextos de iglesia, de donde hemos estado, lo que hemos escuchado, vamos a entender qué es o no es los dones espirituales. Y maravilloso que Pablo se meta a esto, porque probablemente la iglesia en Corinto necesitaba escuchar este tipo de cosas también. Y ya te voy a explicar por qué, pero déjame simplemente ponerte en contexto. Hay dos palabras técnicas que describen a dos tipos de personas hoy día que en su manera de entender los dones espirituales. Están los cesacionistas, y ya te voy a explicar qué significa, pero son palabras técnicas que ocupan los teólogos para explicar que, por ejemplo, cesacionistas son aquellas personas que creen o no creen en los dones espirituales hoy día. Dicen, esos dones que vemos en la Biblia eran los dones que Dios dio para la iglesia y los apóstoles en ese tiempo y hoy día ya no aplican. Ya no tenemos esos dones que la Biblia menciona para nosotros hoy día. Fueron cosas del pasado y allá quedaron. Esos son los cesacionistas. Puede que sea tu idea de los dones. Hoy día ya no, los dones que menciona la Biblia no están para nosotros disponibles hoy día, eso quedó allá. O quizás eres como los que están en el otro espectro del rango aquí, acerca de los dones, los continuistas, que creen que obviamente los dones, todos esos dones del pasado están disponibles hoy día y podemos tener lo mismo que tenían los apóstoles en el pasado. Es decir, que en parte es verdad, pero hay líneas que tienen se van hacia un extremo en decir que, claro, lo mismo que tenían los apóstoles, lo mismo podemos tener nosotros hoy día, podemos tener hoy día apóstoles tal como habían apóstoles en la Biblia, podemos seguir teniendo profetas como tenían en el pasado profetas y traer las mismas cosas para acá hoy día y más incluso. Pero en ese sentido ya no hay apóstoles ni profetas como los que habían, como los apóstoles que Jesús estableció, los profetas del Antiguo Testamento que fueron roles específicos para esa persona. No tenemos eso hoy día, pero hay personas que mantienen esa línea y que todavía se aplican esos roles, esos dones a hoy día a personas. Y por eso hay autodenominados apóstoles como al mismo grado que el apóstol Pablo, y si hay una nueva revelación, esta es la palabra de Dios hoy día, etcétera, ¿vale? La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Soy de los cesacionistas que los dones ya no aplican o soy de los continuistas que tenemos todavía los mismos dones que los apóstoles hoy día y yo soy uno de los apóstoles porque el Señor me dijo que yo era uno o un profeta, etc.? ¿Dónde estoy yo dentro de eso? Yo, bueno, como iglesia quiero que pretendamos y lo que la Biblia nos presenta es que los dones siguen vigentes hoy día, pero obviamente bajo la autoridad de la Biblia. No hay dones por sobre la autoridad de la Biblia, no hay roles
por sobre la autoridad de la Biblia. Todo lo que hoy día tengamos como dones tiene que estar sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Si estamos bien con eso, si la autoridad de la Biblia es lo primero que tenemos y central ahí, todos los demás dones tienen que meterse bajo esa autoridad que nos regula y que nos dice, así se ocupan, así son, para esto es, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí y para como iglesia, los dones siguen súper vigentes hoy día y necesitamos dones del Señor para su iglesia, pero obviamente todo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a regular eso. Ahora, la típica pregunta, ¿los dones son los mismos, pastor, que los talentos y que las habilidades? ¿Es lo mismo dones y talentos? Casi, pero no es lo mismo en realidad, no es lo mismo. Dones y talentos no son las mismas cosas. Los dones y talentos, o sea, los talentos y habilidades que podemos tener generalmente son parte de nuestro carácter, de cómo Dios nos hizo y que tenemos integrado. Tenemos algunas ciertas habilidades porque Dios nos creó de esa manera, o algún talento. Dios nos hizo buenos para algo de alguna manera. Algunos son más deportistas, otros son más intelectuales, otros son más manuales, otros son más administrativos, otros son más emocionales, otros son más relacionales. No sé, a algunos les gusta la pintura, a otros les gustan los números. Hay diversidad de tipo de carácter, de habilidades y de talentos que tú tienes integrado porque Dios te creó de alguna manera así. Y eso los vamos a ir desarrollando en el tiempo. Hay veces en los cuales esos talentos y habilidades Dios los va puliendo más y están muy vinculados a algún don que Dios te da y puedes como vivir en base a tus talentos. Y es un don que Dios ocupa se convierte en un Dios que Dios potencia, en un don que Dios potencia para vivir de eso, de esa habilidad y ese talento para servirlo a Él. Pero los talentos y las habilidades generalmente son cosas que tenemos integrado, que Dios nos creó así, y los dones son otro tipo de cosas que Dios da sobrenaturalmente, celestialmente, milagrosamente para servir a su iglesia, servir a Cristo a través de eso, ¿vale? Entonces no son exactamente las mismas cosas, pero esto es simplemente para aclararte qué son los dones, que tú sepas, y qué son las habilidades y los talentos. Y la iglesia en Corinto, para que tú sepas, era una iglesia llena de dones. Mira el capítulo 1, que ya pasamos hace bastante tiempo, versos 6 y 7, Pablo les dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. No les falta ningún don espiritual, son una iglesia llena de dones. El problema de los corintios no era la falta de dones, sino que la abundancia de dones. Los corintios tenían, no es que hoy nos faltan dones en la iglesia, no, es que tenemos demasiados dones y ese era un grave problema para los corintios, porque no sabían cómo se usan, dónde se usan y cuál es el don más importante, todas las cosas que vamos a ver en los próximos domingos. ¿Ya? Entonces puede ser una iglesia llena de dones, pero si esos dones no apuntan a Cristo, no van a servir de nada los dones. Y eso es una de las cosas que le estaba pasando a los corintios. Pero hoy día vamos a partir viendo qué son los dones. Eso es lo primero que tengas en mente y te quede claro. Y en el camino, en los próximos domingos, vamos a ir viendo otras cosas más, ¿vale? Y en principio, dones significa regalos. Eso es lo que significa dones, regalos. Hay una palabra en griego que significa regalos. Y el primer punto es que esos dones simplemente son regalos que Dios da solo para cristianos. Eso es lo que vamos a ver en nuestro primer punto. Los dones son regalos que Dios da solo para cristianos. Mira los primeros versos ahí, del 1 al 3. Hola, hijito mío, ¿cómo está usted? Ah, ya. Sí, yo estoy leyendo la Biblia con los amigos. Anda a escuchar allá, po. Ya, bien. Primeros versos, del 1 al 3. Ahí estamos para decirte que los dones son solo para cristianos. Mira lo que dice Pablo en el verso 1 del capítulo 2. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Por qué quiero que entiendan bien? Porque siempre hay malentendidos en cuanto a los dones espirituales. Ya en el tiempo de Pablo habían malos entendidos. No sé qué son los dones, cómo se viven, dónde se aplican, cuál es mi don, cómo sé si tengo un don. Siempre hay malos entendidos y Pablo quiere dejarte súper claro
el tema de los dones espirituales. Por eso aclara después en el verso 2, mira lo que dice ahí, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Es decir, cuando ustedes no eran cristianos, tenían experiencias espirituales, pero con ídolos, que no es lo mismo que la experiencia espiritual cristiana. Los no creyentes igual tienen experiencias espirituales, pero con ídolos que no sirven, que no hablan, que no dan dones, que no tienen una relación con ese ídolo. No te relacionas con algo que no es Dios, no es posible. Y es completamente diferente a la experiencia espiritual cristiana. Mira el verso 3. Por eso le advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dentro de la iglesia habían algunas personas, de la iglesia en Corinto, habían algunas que hablaban cosas espirituales, pero maldecían a Jesús. Se autodenominaban personas espirituales, pero Jesús no era el centro de sus vidas, no estaban ni ahí con Jesús. Por lo tanto, no eran personas espirituales, bíblicamente hablando. Pablo está diciendo, solo aquellos que realmente tienen el Espíritu Santo pueden reconocer a Jesús. Pueden decir, Jesús es Señor. Solo las personas que pueden decir eso son personas espirituales, son cristianos. Entonces mi pregunta es para ti, si acaso tú que estás conectado hoy día, ¿puedes decir Jesús es Señor? ¿Puede salir de tu boca Jesús es Señor? Si puedes decir eso, quiere decir que eres cristiano o eres cristiana. Ahora, tú me podrías decir, bueno, pero un no creyente igual puede decir, pastor, Jesús es Señor. Puede decirlo, de la boca para afuera. Jesús es Señor, ¿sí o no? Incluso, mira, a ver, déjame hacer a ver que me funcione. Ensayé toda la semana, ¿ya? A ver si me funciona, porque incluso mi celular puede decir Jesús es Señor. A ver. Ok, Google. A ver, ¿cómo le decimos aquí? Espérate. Encontré lo siguiente en la web. No, eso no. Repite conmigo, Jesús es Señor. Dijiste, Jesús es Señor. Bien, ¿viste? Google puede decir, mi celular puede decir Jesús es Señor. Eso significa que hasta mi celular puede decir eso. Y un no creyente también lo puede decir. Y cualquier persona puede decir Jesús es Señor, ¿sí o no? Lo que Pablo está diciendo es que solo el cristiano cree eso en el corazón de una manera genuina, convencido de que Jesús gobierna todo aspecto de su vida. Y que esa persona lo puede decir con tal convencimiento, es un milagro que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cualquiera puede decirlo de la boca para afuera, pero solo los cristianos lo van a poder decir convencidos de que Jesús es su Señor, que gobierna sus vidas, que se han rendido a Él, han doblado su rodilla a Jesucristo y que quieren vivir para Él. Eso solo lo va a decir un cristiano. Y Pablo está diciendo, solo Dios te hace cristiano. No es al revés. Tú no te haces una persona espiritual, tú no te haces una persona cristiana. Con mantras, con meditación, con filosofía oriental para ser más espiritual. Dios te hace cristiano. Dios te hace una persona espiritualmente hablando. Y ese es un gran don. Es un regalo gratuito de Dios. Hay algunas personas que quieren otro nivel de espiritualidad, ¿no es cierto? Como que son cristianos, pero necesito algo más para ser verdaderamente y más espiritual que otros cristianos. Y Pablo está diciendo, que Dios te haga cristiano, que Dios te haga decir Jesús es Señor, es lo más espiritual que puedes experimentar en tu vida. Porque tienes el Espíritu Santo obrando en tu corazón, haciéndote reconocer a Jesús como Señor. Entonces, la pregunta no es si acaso tienes dones o no como cristiano. La pregunta es si acaso eres cristiano y cristiana o no. La pregunta es si acaso es Jesús tu Señor o no. Si respondes positivamente a eso, entonces quiere decir que tienes dones, porque todo cristiano tiene dones.
El don de la nueva vida, por lo menos, el don del Espíritu Santo, el don de Jesucristo, regalo del cielo gratuito. Lo tienes todo si tienes a Jesús. ¿Qué más quisieras tener? Si eres cristiano, si eres cristiana, como Pablo lo está estableciendo, quiere decir que tienes dones. Aunque tú no sepas, aunque no lo has puesto en práctica, aunque no los veas en tu vida, pero tienes dones. De alguna u otra manera Dios te ha provisto de eso. Y aún así, aunque ya tenemos el mayor regalo, el mayor don de Dios para nosotros, llamado Jesucristo a través de su Espíritu Santo que obra en nuestros corazones para reconocerlo, aún así Dios provee dones para su iglesia. Dones que solo Dios puede dar para reflejar su propia naturaleza. Mira los versos 4 al 6, que es el segundo punto. Dijimos que los dones son regalos solo para los cristianos, que dicen Jesús es mi Señor, y son regalos dados solo por Dios. Ese es el segundo punto. Del 4 al 6, mira, ahí lo voy a leer, 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. La gama de dones, dice Pablo, es súper diversa. No hay una lista específica de estos son los únicos y dones establecidos en la Biblia que podríamos tener como cristianos. Si no tienes de estos lista, no eres un cristiano porque te faltan dones. No. El Nuevo Testamento destaca algunos dones, pero no necesariamente son los únicos que puedan haber. Y lo que Pablo está destacando por un lado en estos versos es que hay muchos dones disponibles para servir, pero lo central es que hay un solo Dios que provee todos esos dones. Por eso te digo que los dones son dados solo por Dios. Hay un solo Dios que provee todos los dones. Y no cualquier Dios, ¿lo viste? El Dios Trino. Espíritu Santo, Señor, hablando de Jesús, Dios por el Padre, toda la Trinidad involucrada para capacitar a su propia iglesia, a los cristianos, a su pueblo, para el mejor servicio de su iglesia y para la gloria de Dios y la adoración, como vimos en el Club de Jesús, que Dios sea más famoso y celebrar su grandeza. Por lo tanto, si eres cristiano, eres cristiana, Dios está trabajando en ti para que uses lo que Él te da, donde Él te ponga. Si eres cristiano en la Iglesia Puente, Dios te ha puesto en la Iglesia Puente para poner a disposición los dones que Él te ha dado para servir ahí. Y de esa manera reflejar su naturaleza diversa. Porque el Dios que tenemos, el Dios Trino, es un Dios diverso. Y la Iglesia refleja su diversidad al poner al servicio sus dones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso, como cristianos en la Iglesia Puente, no podemos aspirar a tener todos el mismo don. Imposible. No todos tienen que enseñar, no todos tienen que cantar, no todos tienen que organizar, no todos tienen que planificar, no todos son evangelistas, no todos pueden tener todos los dones. Imposible. Al contrario, necesitas los dones de los demás para tu edificación como creyente. Ahora, eso no significa que si alguien te pregunta algo acerca de Jesús, le voy a decir, no sé yo, no tengo el don de enseñanza, así que no te puedo explicar quién es Jesús, no te puedo decir nada de Jesús porque no tengo el don de enseñanza. Obvio que no vaya a decir eso, ¿no es cierto? Todos tenemos la capacidad que Dios nos da por su Espíritu para hablar de Jesús, para darlo a conocer. No necesitas el don de enseñanza, pero hay personas específicas que tienen ese don, que leen la Biblia, que son capaces de explicarla de la manera sencilla, predicarla, sentarse a leer la Biblia con alguien. Tienen esa capacidad que Dios le ha dado, un don para enseñar la Biblia, por ejemplo. No sé. O si en la iglesia te pedimos que pueda ayudar a ordenar, no podéis decir, es que no puedo, no tengo el don de servicio, Dios no me ha dado ese don, no, así que me quedo aquí sentado. No, pues sí. Todos somos siervos como Cristo, ¿no es cierto? Y de alguna manera vamos a servir o no. Pero hay personas que se les da más natural, que no tiene que estar diciéndole, ¿podía ayudar? ¿No? Hay personas que nace porque tiene un don ahí, está integrado. Dios me dio, me encanta hacerlo, me deleito en servir y estar ahí. ¿Ya? En el servicio, amigos, en la vida de la comunidad, en donde vamos descubriendo nuestros dones, donde vamos viendo las capacidades sobrenaturales, los regalos que Dios nos ha dado para capacitarnos y servirlo mejor.
como que ahí te vas dando cuenta de cosas que claramente no son naturales en ti, pero que Dios usa y que me ha dado para obrar en su pueblo. Y más sirvo, más me voy dando cuenta de mis dones y más me va gustando ponerlo al servicio y ver personas siendo edificadas, creciendo a través de lo que Dios hace a través mío. ¡Wow! Gracias, Señor. Eso es ser cristiano. Es lo que Pablo está estableciendo aquí. Entonces, déjame preguntarte a ti, como cristiano o cristiana de la Iglesia Puente, ¿cuál o cuáles son tus dones? Pregunta sencilla. ¿Sabes cuáles son tus dones, al menos? ¿Sabes si tienes algún don? La idea es que en estos capítulos que vamos a ver en estos próximos domingos, hasta el capítulo 14 por lo menos, puedas ir descubriendo tú mismo, tú misma, lo que Dios te ha dado. O pidiendo que te dé algún don específico para servir mejor a su iglesia. ¿Sabes cuáles son tus dones? A veces cuando uno te preguntan eso, o a mí me pasaba antes, cuando te preguntan cuáles son tus dones, me sentía como cuando te preguntan en el trabajo cuáles son sus cualidades. Y como que te cuesta decir, así cuesta, no quiero sonar orgulloso, entonces yo soy bueno para, como que uno no, para lo que es malo lo encontramos al tiro. No, yo soy malo para esto, no sirvo para acá. Ahí es fácil decirlo porque como que uno se siente más humilde. Pero cuando te toca decir como las cualidades, los dones, como que te sentí, ay, no quiero sonar orgulloso, pero igual es orgullo camuflado nomás, por lo que no quiero decir. Pero, ¿cuáles son tus dones? Tenés que saber, tengo el don de enseñar, me encanta enseñar, o cuando lo hago, como que, wow, me gusta hacerlo. Lo disfruto, no es una carga para mí. Como que cabe, y veo la palabra y como que voy entendiendo cosas, me gusta eso, y quiero capacitarme más. Ok, perfecto, puede ser ahí. Dios está proveyendo un don de enseñanza y hay que pulir más los dones. O tengo el don de la hospitalidad, persona aquí en la Iglesia Puente. Tremendo don que innatamente, vénganse para la casa, vengan a comer, los esperamos a cualquier hora, no avisen, lleguen. Esa cuestión, a mí no me nace esa cosa. Pero hay gente que le nace eso. Y abren la casa y tienen comida de sobra y siempre están preparados y llegan y nunca los pilláis como que hoy no tengo para servir. Siempre tienen ahí y preparamos almuerzo y llegaron gente y había más comida o sacar, no sé. Hay un don ahí que Dios da para recibir gente como Dios recibe personas. Y no todos tenemos esos dones, tenemos que esforzarnos y trabajar y pedir, Señor, dame el don de hospitalidad, por favor, para servir a mi hermano, para recibir gente. Hay algunos que nos cuesta más que otros, personas que tienen ese don. O tenía el don de sanidad, no sé, pues oráis por personas y se sanan milagrosamente. Y no sé, me encantaría siempre tener ese don, pero a veces quiero orar por alguien, Señor, no sé si se va a sanar, pero voy a orar nomás porque tú puedes sanarlo. Pero hay personas que oran y como que constantemente están ahí y Dios les da una capacidad para orar por esa persona y se sanan milagrosamente. Obviamente no es la persona, es Dios mismo, ¿no es cierto? Pero como que Dios la usa para eso. No todos tenemos los mismos dones. No podemos aspirar a tener todos los mismos, quiero tener todos los dones, no, imposible. Dios te va a usar de una manera específica en su pueblo. Lo principal de conocer o pedir un don específico no es cómo me va a servir este don a mí, sino cómo voy a poder servir a otros con este don. Esa es la ecuación que tú tienes que hacer. Señor, dame este don no para servirme, sino para servir a otros mejor. Así termina Pablo su último punto. Pero ya te dije que los dones son solo para cristianos, solo dados por Dios y solo para servir a los demás. Eso es lo último que termina diciendo Pablo en los versos 7 al 11. Mira lo que dice en el verso, por lo menos del verso 7 primero. Dice Pablo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Esos son los dones. A cada uno tiene una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Te estás dando cuenta? La variedad de dones no es para escoger el que más me gusta, el que más brille, sino para ver cómo servir mejor a los demás. Esa es la motivación para pedir un don, para pulir tu don, para trabajar y servir los dones que Dios te da. Los dones espirituales no son un regalo que compras para llevarte a tu casa y disfrutarlo solito ahí. ¡Uy, qué rico! Me compré esto nuevo para mí, para tenerlo aquí guardadito. Los dones son manifestaciones del Espíritu que Él mismo provee y que da sobre personas quebradas, pecadoras como todos nosotros en este mundo para mostrar su poder y su obra en medio de su pueblo. Para eso son los dones. Y son dones muy prácticos. Siempre estamos pensando a veces que cuando pensamos en dones, estamos pensando que son como mágicos, sobre espirituales que andan en las nubes y que tienen que tener fuegos artificiales, pero no son así siempre los dones. Hay algunos dones
Así, pero no todos los dones son celestiales y angelicales. Por eso Pablo pone una lista variada aquí de dones o manifestaciones del Espíritu. Y vamos a verlo a continuación. Mira el verso 8 al 10, te lo voy a leer y después lo quiero explicar muy breve, resumido cada uno, para que tengas por lo menos una idea, ¿ya? Verso 8 al 10, dice Pablo: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Hay variedad de dones y si te diste cuenta, enfatiza Pablo todo el rato, por un mismo espíritu, por un mismo espíritu, por el mismo espíritu, para que no se te olvide quién da los dones, de dónde vienen, que no es el pastor que da los dones, sino que el Espíritu Santo, ¿ya? No voy a ir en detalle, como te digo, en cada uno de los dones, te los voy a pasar rapidito para que tenga una idea por lo menos, porque igual después, más adelante, se van a aclarar algunos, por lo menos los más polémicos, los más de esos típicos que debate uno, que no sé qué es este don. Pero mira, el verso 8, Pablo menciona dos dones que están bastante relacionados, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Y generalmente estos dones están relacionados a consejería, a enseñanza de la palabra de Dios, a animar a otros con la Biblia, aplicar mejor la Biblia a la vida de otras personas. Ahí están relacionados estos dones de sabiduría, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Hay personas que tienen la capacidad de decirte lo que necesitabas escuchar de la palabra de Dios en el momento correcto, con gracia, con amor, con firmeza. Dios le da a personas y sabiduría para aclarar ciertos temas complejos de la Biblia, para guiar a personas con la palabra de Dios, para corregir a personas con la palabra de Dios. En ese contexto, Pablo está diciendo, hay personas que tienen estos dones. Y de repente está ahí conversando y te sacan un verso. Sí, pues, Jesús dijo no sé qué. Wow. Palabra de conocimiento, sabiduría para aplicar la palabra de Dios a las personas en momentos oportunos. Y no se van por los tarros arrancándose ahí con su propia sabiduría, conocimiento filosófico de la... No, la palabra de Dios, obviamente. Otro don, fe. Como súper chiquitito ahí escrito el don de fe, como que el último que queremos considerar porque es muy chiquitito, no es palabra de conocimiento, que es mucho más grande, me encanta ese nombre de don, fe. Un don chiquitito, pero gigante. Hay personas que tienen ese don como de confiar más en Jesús, en Dios, en los momentos donde nadie lo está haciendo. Hay personas que sí, Jesús lo va a hacer. Estoy convencido, Jesús lo va a hacer en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción. Nadie está creyendo, Dios lo va a hacer. Estoy seguro, no hay duda de que Dios va a obrar acá, no sé qué, confío en Él. Hay personas que tienen esa capacidad, ese don de confiar. Hay momentos donde estamos todos guateando. Don de sanidad, súper manipulado, y estos dones de sanidad son los que siempre aparecen en la tele, los que más queremos que brillen y los que siempre nos enredan y wow, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero bueno, como dice Pablo ahí, y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Personas que oran por enfermos y se sanan, como estábamos diciendo recién. Hay personas que tienen ese don, oran y se sanan milagrosamente. Pero también pueden haber personas que saben tratar con enfermos, los atienden a los enfermos, cuidan a enfermos y aman servir a personas con diferentes tipos de enfermedad. Es un tremendo don. No tiene por qué ser algo sobrenatural, que tú oras y se sana, tengo el don de sanidad. Hay personas que tienen el don de sanidad porque cuidan enfermos, aman servir personas que están en una condición que nadie más le interesa. Hay personas que sí quieren estar ahí y tienen el don de amar a personas ahí y que los cuidan, los sanan, los protegen. Ese don es súper práctico, el don de sanidad también. Claro, mi mami tiene ese don, dice la Maya. Personas que conocemos tienen esos dones de cuidar personas enfermas, se deleitan en cuidar. Se mueren ver una persona que está enferma sufriendo. No lo aguanto, tengo que cuidarse. Y van ahí, están ahí. No tienen por qué estar orando y se sanen, quizás no se van a sanar, pero va a estar ahí amando, sirviendo con ese don de sanidad. El siguiente que Pablo menciona, poderes milagrosos. Bueno, aquí hay mucho debate también, el don de poderes milagrosos, súper llamativo, ¿no es cierto? Rico tener esos dones así.
Y puede relacionarse con el don de sanidad, dicen algunos teólogos, pero este es súper debatible, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está mencionando Pablo acá, pero puede ser una capacidad sobrenatural de hacer algo fuera de lo normal. Y en el tiempo de Pablo estaba muy relacionado con temas de sanidad, sanar a un ciego, un leproso, cosas que suceden así como no sabemos cómo ocurrió esto. Bueno, Dios le dio a alguien un don ahí, una capacidad de tener un poder milagroso para hacer algo fuera de lo común, ¿ya? Profecía menciona después Pablo, y cuando menciona profecía también como que no empieza a dar alergia, empezamos a tiritar un poquito ahí, profecía, ¿qué será ese don? Pero simplemente Pablo lo relaciona también, y no es predecir el futuro, eso no se trata de predecir el futuro, profecía, no es un salfate o algo así que como que están tratando de saber el futuro y qué va a pasar y las conspiraciones, eso no es profecía en la Biblia, sino que simplemente está relacionado a la enseñanza de la palabra de Dios al estilo de los profetas, con un tono diferente en una oportunidad específica. Es diferente un poco al sermón, al que se prepara para enseñar, como yo que lo hice hoy día, prepararme a predicar un pasaje, metiéndome a la Biblia. El don profético es un poquito más espontáneo, tienden a decir los teólogos. Es como para dar a conocer la palabra de Dios en un momento específico y de una forma particular. El sermón se prepara, el don profético es más espontáneo. Dice el Señor que tienes que arrepentirte de tu pecado porque has estado viviendo fuera de lo que Dios dice, no sé qué, y como que, ¡pum!, algo ahí mandó un mensaje para una persona específica. Y un don como de los profetas que llaman al arrepentimiento constantemente a su pueblo en momentos oportunos. No es que anda todo el día tirando juicio para todo el mundo por todos lados, ¿no es cierto? Pero hay momentos donde esa persona tiene ese don de Dios profético de decir, arrepiéntete de tu pecado. Has estado lejos de Dios. No es el tono tampoco, ¿no es cierto? Como profético, como que siempre uno piensa que es como juicio y que está gritándole a todo el mundo. No. Simplemente algo espontáneo de la palabra de Dios para llamar a la persona al arrepentimiento. Más, si se pone más enredado esto, si pensáis que esto era ya, después dice discernir espíritus. Simplemente Pablo está mencionando ahí quizás hay personas que tienen la capacidad de reconocer como la influencia que alguna persona tiene detrás en su vida. Como, he escuchado esto, tengo la sensación de que esta persona tiene algo raro. No sé qué, pero me da la sensación que esta persona algo espiritual tiene de fondo. Y hay personas que tienen esa capacidad de reconocer ahí como, o sea, aquí pareciera que hay un espíritu de no sé qué, ya como que algo está influenciando a esta persona. No sé, lo presiente, yo no tengo esa cosa. La Maya a veces me dice, me da la sensación de que, claro, esta persona como que aquí, y tampoco es para que se lo vaya a decir ni nada, pero como que te ayuda a evaluar y podéis conversar con esa persona. Oye, ¿te hace sentido esto que el Señor me está poniendo en mi mente aquí? Ya con mucha gracia, obviamente, pero tienen esa capacidad de discernir ahí, ¿ya? Cuando hay alguna cosa rara en el corazón de alguna persona, ¿vale? Hablar en lengua e interpretar, podríamos estar como 2 horas más de sermón solo con ese puro don de hablar en lengua e interpretar lengua, pero lo vamos a dejar para el capítulo 14, donde Pablo va a hablar específicamente de el don de lengua y el don de profecía, pero simplemente a modo súper rápido, y este es el don de los más debatidos y mal entendidos, el don de lengua y profecía. Yo me acuerdo, cuando yo era cristiano, cuando recién me convertí, en un trabajo donde yo estaba, tenía un amigo que era de otro contexto de iglesia y me preguntaba si yo hablaba en lenguas. Yo le dije, no tengo idea que eso, le decía yo. Y me dijo, entonces no tienen el Espíritu Santo. Oh, y ahí yo quedé como, ¿por qué me dijo eso? No tenía idea. Pero después entendí, obviamente en el tiempo hay contexto, hay líneas de pensamiento teológico, de iglesia, de creencia, que creen que si no tiene el Espíritu, si no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo, no hay sido bautizado con el Espíritu Santo. Y todos los que tienen el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. Hay contextos que creen ese tipo de cosas, y Pablo no está diciendo eso. Vamos a hablar más del don de lengua, obviamente en el tiempo, ¿ya? Pero simplemente está hablando, en resumen, el don de lenguas tiene 2 aspectos. Uno se refiere a hablar otros idiomas para dar a conocer a Jesús a personas que hablan otra lengua, y como ocurrió en Hechos 2, cuando los apóstoles llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, y estaba lleno de turistas de otros lados, y todos los turistas empezaron a entender en su idioma.
el Evangelio, porque empezaron a hablar de Jesús en otro idioma. A eso se refiere por un lado. Y por otro lado, Pablo nos va a explicar también que hay un dialecto celestial que puedes hablar para ser edificado personalmente en tu relación con Dios. Esos son los dos aspectos del don de lengua, ¿vale? Pero para no enredarnos ahí, en resumen, en caso que no te haya quedado claro, Pablo enfatiza al final, después de todos estos dones, Pablo enfatiza quién da todos estos dones. En el verso 11, ¿no es cierto? Lo dice ahí, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, para resumir, los dones son un regalo solo para los cristianos, para aquellos que pueden decir Jesús es Señor. Si tú puedes decir eso hoy día, no solo de la boca como mi celular, sino con real convencimiento de que Jesús es tu Señor y has doblado tu rodilla a Jesucristo, te has arrepentido de tu vida lejos de Dios y has querido comenzar a seguirlo a Él. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y eso significa que eres cristiano, eres cristiana. Y el Espíritu Santo te va a dar el regalo, obviamente, del Espíritu Santo, te va a dar el regalo de Jesucristo en tu vida. Y te va también aparte repartir dones que solo Dios da para solo el bien de los demás. Eso es lo que Pablo quiere que nos llevemos hoy día para la casa. Lo más interesante de todo esto es que cuando ves todos estos dones, ves que la única persona que tenía todos estos dones en su vida se llamó Jesucristo. Es la única persona perfecta que usó todos sus dones para el bien de los demás, para nuestro propio bien, para ir a la cruz, morir por nosotros. Ocupó todos sus dones para buscar tu mayor bien en la cruz, para que seas perdonado, perdonada y amada por Dios. Y cuando Dios nos da dones y estos dones no apuntan a Jesús, no estamos entendiendo los dones. Los dones tienen que apuntar a Cristo, tienen que apuntar a la cruz, tienen que apuntar al Padre, tienen que llevar a personas a conocer más a Jesús. Ese es el objetivo de los dones. Y Jesús usó todos sus dones para apuntarnos a nosotros, al Padre, para darnos vida, para traernos hacia Él. Y esa es la manera de usar los dones que tenemos. Por lo tanto, amigos cristianos que están hoy día conectados aquí, si eres cristiano o eres cristiana, tienes dones. Que te quede súper claro eso. Tienes dones. Tienes al Espíritu Santo dispuesto a darte dones para servir. O quizás ya te ha dado dones, pero no te has puesto a servir y no sabes cuáles son tus dones. O quizás ya te ha dado dones y dejaste de servir. Por lo tanto, ya no estás puliendo tus dones, ya no sabes cómo hacerlos crecer, ni otros están siendo edificados por tus dones. Mi deseo es que esta mañana el don del Espíritu Santo te traiga nuevamente a Cristo y te impulse a servirlo a Él y a otros con todos los dones que Él te da. Y si acaso hoy día hay amigos no cristianos y que pueden estar escuchando también después, obviamente, también tenemos que decirte que Dios está disponible para darte su mayor regalo, su mayor don, su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mismo, para obrar en ti, para llevarte a la cruz, para que conozcas a Jesús, recibas su gracia y puedas decir, Jesús es Señor, desde el corazón para afuera, y comenzar a seguir a Jesucristo. Próximo domingo vamos a estar presencial y vamos a ver cómo usar los dones. ¿Qué mejor pasaje que el que vamos a ver el próximo domingo para estar juntos presencialmente y aprender cómo usar nuestros dones como cuerpo, como iglesia? Pero ahora vamos a terminar orando, ¿les parece?